Buen día, nosotros somos Oriana Espinosa y José Antonio Ferrer y a continuación vamos a proceder a explicar un poco acerca de la constitucionalidad en México. El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes en los que se divide el ejercicio del gobierno en México. Este se encuentra integrado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito. Contamos con que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En este poder y su conjunto de órganos se deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del Estado mexicano, la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos y en todos los ámbitos de aplicación del derecho, así como la interpretación de las leyes en la sociedad, tanto en materia civil como penal, constitucional, mercantil, laboral, administrativa o cualquier otra. De los medios judiciales actualmente vigentes en México, decidimos elegir como objeto de estudio el amparo constitucional. Para lograr alcanzar un óptimo estudio de este, vamos a tratar los siguientes aspectos: antecedentes del amparo en México, el marco legal vigente, legitimados, activos y pasivos, el objeto de protección, la evolución del interés legítimo, causal de improcedencia y, finalmente, el procedimiento de amparo en México. Al adentrarnos a los antecedentes del amparo en México, debemos acotar que México fue el primer país en Latinoamérica que insertó en su constitución un capítulo referente al amparo. El juicio de amparo como medio de control jurisdiccional de la Constitución se incorpora por primera vez en la Constitución de 1841. Dicha Constitución tuvo como autor principal al insigne jurisconsulto y político Manuel Crescencio Rejón, el cual logró un gran aporte al derecho público mexicano cuando establece en mencionada Constitución la creación del medio controlador o conservador del régimen constitucional o de amparo, como el mismo autor decidió llamarlo, ejercido por el Poder Judicial con la ventaja de que dicho control se hacía extensivo a todo acto anticonstitucional. Posteriormente, del año 1947, se promulgó un acto de reforma con la finalidad de restaurar la vigencia de la Constitución Federal de 1824. El autor, Ignacio Burgoa, en su libro El juicio de amparo, nos indica que en este acto de reformas, específicamente en su artículo 5, se presentó la idea de crear un medio de control jurisdiccional a través de un sistema jurídico que hiciera efectiva las garantías individuales, al disponer que, para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas. En la Constitución del año 1957 se estableció como competencia de los tribunales federales conocer el juicio de amparo para garantizar la defensa de las garantías individuales de los gobernados ante posibles violaciones. La Constitución de los Estados Unidos de Mexicanos de 1917, vigente hoy en día con algunas reformas, en su texto original mantuvo las disposiciones en materia de amparo que se habían establecido en la Constitución de 1857. Adentrándonos al marco legal vigente, podemos encontrar que el juicio de amparo está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada el 5 de febrero de 1917, específicamente en sus artículos 103 y 107, los cuales son realmente extensos y abarcan bastantes aspectos de la materia. Si desean consultarlo, lo pueden encontrar en el siguiente link que les dejaremos en el video. La regulación secundaria vigente en materia de amparo es la Ley de Amparo que fue publicada en 2013. La mencionada ley derogó la antigua Ley de Amparo publicada el 10 de enero de 1936. En la revista realizada por el Senado de la República Mexicana, referente a los medios de control de constitucionalidad, se señala que esta nueva Ley de Amparo, la del 2013, dispuso, entre otros aspectos, la protección de los derechos humanos, incorporó el concepto de interés, extendió los efectos generales del amparo para el caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con excepción de lo relativo a normas tributarias. Preservó los principios rectores respecto de instancia de parte agraviada, así como el de definitividad por el que el quejoso deberá agotar previamente todo
recursos ordinarios previstos en la ley, el de estricto derecho y el de suplencia de la queja, a partir de los cuales la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, la relatividad de la sentencia, conocida también como la fórmula Otero, aunque con algunas adecuaciones, como se desprende del mecanismo denominado Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su capítulo 2, referente a la capacidad y personería, artículo 5, se establece quiénes son las partes en el juicio de amparo. Allí se nos indica que la legitimación activa la tiene aquel que se le conoce como el quejoso, y este es aquel que alega ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, que se afecte de manera personal y directa, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1. El artículo 1 de la mencionada Ley de Amparo del 2013. La legitimación pasiva está establecida en el numeral 2 del artículo 5 y nos dice que es la autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con respecto al amparo en la actualidad en México, podemos tocar los siguientes aspectos. El objeto de protección se basa en el principio pro persona, permitiendo que cualquiera de los derechos humanos que aparece en cualquier tratado internacional al cual México esté suscrito sea protegido a través del amparo. Inicialmente, el amparo solo procedía con un interés legítimo. Actualmente, este interés sigue vigente, pero se sumó la causal de un acto que afecte de manera real y directa al individuo quien lo está solicitando. Como causal de improcedencia, se establece bien claro que no proceden los amparos contra reformas constitucionales. Y con respecto al procedimiento de amparo, en la ley vigente del 2013 se establecen los supuestos relativos a la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, vamos a aunar un poco más en el procedimiento. Para poder hablar del procedimiento de amparo debemos especificar qué tipo de juicio es, debido a que en México se llevan dos modalidades: el juicio directo y el juicio indirecto. El juicio de amparo directo tiene como finalidad la revisión de la legalidad y o constitucionalidad de una sentencia dictada por un tribunal ordinario. No obstante, este tipo de juicio no solo procede contra sentencias definitivas, sino también contra resoluciones que, sin ser sentencias o laudos, pongan fin a un juicio. En este juicio de amparo directo se puede reclamar también violaciones cometidas en el curso del juicio, que, habiendo sido impugnadas sin éxito en el curso del mismo juicio y en la apelación de su caso, afecten las defensas del quejoso y propicien un fallo desfavorable. La sentencia que se impugna a través del juicio de amparo directo debe ser la litis principal del juicio, por lo que las sentencias interlocutorias no podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, las sentencias interlocutorias, una vez agotados los recursos ordinarios, podrán ser impugnadas a través de un juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo recibe ese nombre de directa debido a que ésta se interpone directamente ante el tribunal que dictó la sentencia. El amparo directo es resuelto por un tribunal colegiado de circuito, el cual podrá admitir, desechar o prevenir sobre la demanda de garantías. Sin embargo, este no consta con una etapa probatoria, por lo que no existe una audiencia constitucional. La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos: conceder el amparo, es decir, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado; negar el amparo, lo que significa que la constitucionalidad del acto reclamado no pudo ser demostrado; y sobreseer en el juicio, lo cual significa que el juez advirtió que se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Sin embargo, la sentencia dictada en un juicio de amparo directo puede ser impugnada a través de un recurso de revisión. Sin embargo, la procedencia de este recurso está seriamente limitada, por lo que se le ha denominado revisión extraordinaria. Algunos de los requisitos de dicha revisión es que existan cuestiones de constitucionalidad pendientes por resolver o que no se hayan resuelto adecuadamente,
y que el tema de la constitucionalidad sea trascendental. A pesar de que el juicio de amparo directo se ocupa de la revisión de una sentencia, este no es un recurso, por lo que no puede considerarse como una instancia adicional. En este sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia. Sin embargo, en los asuntos contenciosos, el juicio de amparo tiene prácticamente el mismo efecto que un recurso final, puesto que de hecho se traduce en la confirmación, en la modificación o en la revocación de la resolución reclamada, con las consecuencias procesales o sustanciales que en cada caso procedan. Pero esa identidad de resultado no justifica en tales casos el juicio de amparo sea calificado o considerado como un recurso, porque siempre subsisten las diferencias técnicas antes puntualizadas. El juicio de amparo indirecto se inicia ante un juez de distrito, con una demanda que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad del acto que se trate, además de señalar cada uno de los aspectos importantes y mencionados anteriormente. Posterior a la demanda, el juez debe decidir si admitirla, desecharla o establecer una prevención, dependiendo del caso. Si es admitida la demanda, el juez de distrito también debe pronunciarse acerca de otros aspectos, como las pruebas que hayan sido promovidas, las personas autorizadas para promover en el juicio, quienes deberán ser abogados, las personas que podrán revisar el expediente judicial y muchos más aspectos que son requisitos obligatorios para que ésta proceda. Para que un juez de distrito deseche de plano la demanda de amparo indirecto, necesariamente tendrá que ser notoria, manifiesta e indubitablemente alguna causal de improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación han pronunciado mediante tesis jurisprudencial que las causales de improcedencia o sobreseimiento deberán ser patentes y no podrán inferirse o presumirse. El tercer supuesto que puede tener lugar es que el juez prevenga al quejoso. Esta prevención puede ocurrir en una de las siguientes causas: que el juez de distrito estime que la demanda no es clara o que los hechos son contradictorios, que se cumple con los requisitos omitidos o que no se hayan acompañado copias suficientes para correr traslado de las partes. A diferencia del juicio de amparo directo, aquí sí constamos con un proceso probatorio. Sin embargo, al igual que el directo, aquí se podrá conceder, negar o sobreseer. Finalmente, la sentencia que conceda el amparo dejará sin efecto alguno el acto de autoridad declarado inconstitucional y ordenará a la autoridad responsable que vuelva las cosas al estado que guardaban antes de interponerse la demanda, ya sea invalidando de plano el acto lesivo y dictando en lugar otro que se apegue a las garantías violadas, o ya sea para que la autoridad obre en el sentido que omitió hacerlo, todo con el propósito de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada. Las sentencias que niegan el amparo o sobreseen el juicio dejan subsistente e intocado el acto con todos sus efectos, por lo que la autoridad puede ejecutarlo.